Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la segunda clase de la materia. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la legislación en relación a la libertad de expresión y a lo que tiene que ver con la inclusión de los tratados internacionales en derechos humanos dentro de nuestra Constitución argentina. Para esto, bueno, podemos retomar algunas cuestiones que se vieron en la clase pasada con Iván, que tiene que ver con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y que sienta de alguna manera bases fundamentales sobre las cuales se va a apoyar la jurisprudencia de nuestro país para tratar todos los temas que tienen que ver con derechos humanos y particularmente con lo que tiene que ver con el tema de la libertad de expresión. En la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 hay un artículo, que es el artículo 19, que habla completamente de libertad de expresión en relación a la capacidad de poder recibir, emitir y hacer circular y difundir información libremente. Bueno, después de esta Declaración Universal se han elaborado una serie de pactos internacionales que tienen que ver con los derechos sociales y culturales por un lado y los derechos civiles y políticos por el otro. En los dos pactos hay menciones acerca de la libertad de expresión también. Concretamente, lo que nos interesa desarrollar en esta clase tiene que ver con el llamado Pacto de San José de Costa Rica, que es la creación de la Convención Americana de los Derechos Humanos. En esta convención, que bueno, se declaró en 1969, se establece en el artículo 13 una serie de aspectos, incisos, que desarrollan varios aspectos que tienen que ver con la regulación de las condiciones, digamos, de ejercicio de la libertad de expresión. Esto es importantísimo porque no solo está declarado como dentro del sistema universal de los derechos humanos, sino que también después de la reforma de 1994 de nuestra Constitución se han integrado estos tratados internacionales como carácter constitucional en nuestro país. Entonces, cuando hay alguna cuestión relacionada a tener que dilucidar alguna vulneración o violación de algún derecho sobre libertad de expresión, nuestra jurisprudencia, nuestro sistema, nuestro poder judicial se basa en última instancia en lo que tiene que ver con esta Convención Americana de Derechos Humanos. De hecho, hay varios fallos que se han apoyado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención Americana de Derechos Humanos. Para desarrollar, digamos, la explicación de estos 5 incisos del artículo 13, nos vamos a basar en dos textos que ustedes van a tener en la bibliografía obligatoria, que tiene que ver con, por un lado, el texto de Damián Loretti sobre la aplicación de los principios de la libertad de expresión del artículo 13, y por otro lado el texto de Analía Aliades sobre los apuntes que desarrolla la autora en relación a seguimos con el desarrollo del artículo 13 concretamente de este último texto. Nos va a interesar este artículo fundamental, lo que desarrolla en relación al artículo 13 materia de libertad dentro del aspecto de la comunicación o derecho a la información desde el enfoque universalista. Tiene 5 puntos, 5 incisos
que presentan de alguna manera aspectos diferentes en cuanto a lo que se refiere a la libertad de expresión. También la Convención Americana de Derechos Humanos ha presentado una declaración de principios de interpretación también de estos incisos, que se corresponden con las interpretaciones en función de los ejercicios, del ejercicio de la aplicación de este artículo. El primer inciso tiene que ver, el primer inciso dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este primer aspecto es fundamental porque es la libertad de pensamiento funciona como un derecho que engloba todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión. Dice, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o a través de alguna manifestación artística o por cualquier otro procedimiento de selección. Este inciso primero en el texto de Damián Loretti lo presenta como el fundamento principal sobre el cual se basa el enfoque universalista del derecho a la información. Este inciso presenta al sujeto como sujeto de derecho en cuanto al derecho a informarse, a hacer circular información y a emitir informaciones. Por otro lado, también es importante marcar que, por un lado, esto se refiere al derecho a la información desde el aspecto individual en cuanto al ejercicio de la libertad de expresión, y también al aspecto de derecho colectivo, derecho social, en relación a grupos sociales que pueden ejercer la libertad de expresión de emitir, buscar, hacer circular o recibir información. Sobre este punto, en el texto de Damián Loretti sobre la aplicación de los puntos del artículo 13, menciona un caso que fue desarrollado también por la Corte Suprema de Justicia como ente mayor en cuanto a al Poder Judicial de nuestro país, y establece un caso en el cual de alguna manera no se contempla y no se regula o no se consolida este artículo 13. Es un caso que es sobre la adjudicación de una licencia a una organización sin fines de lucros, y es el caso de la Asociación Mutual de Mujica. Entre los argumentos que presenta ahí la Corte Suprema, dice que este es un fallo que es anterior a la sanción de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. En ese momento estaba vigente la Ley de Radiodifusión, la 22.285, que es la que se promulgó durante la última dictadura cívico-militar. Y en su artículo 45 establece que para presentarse a concursar una licencia de radiodifusión, un organismo o una organización tiene que ser una sociedad comercial constituida. Entonces, en el análisis que hace la Corte Suprema, dice que las asociaciones que no son comerciales y que son sin fines de lucro, que son cooperativas, están impedidas de poder acceder a este derecho, que es el derecho a poder emitir informaciones. ¿Por qué? Porque por un lado, como decíamos, desde el derecho individual uno puede tener el ejercicio de libertad de expresión de hacer circular o difundir, pero desde el aspecto social o colectivo, para poder emitir informaciones y hacer circular informaciones,
tiene que entrar la posibilidad de acceder a tener algún medio de comunicación. Entonces, lo que planteaba acá la Corte es que el artículo 45 de la Ley de Radiodifusión atentaba contra, en primer lugar, contra un artículo de la Constitución, que es el derecho a asociarse libremente y como se prefiera, y contra el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto es importante porque marca también un precedente de inconstitucionalidad, de alguna manera, del artículo 45 de esta ley de radiodifusión, porque al incorporarse los tratados internacionales en la reforma del 94, queda como inconstitucional este artículo que es previo a esta reforma. Por otro lado, el inciso 2 del artículo 13 manifiesta dos cosas que son también sustanciales en el análisis de la libertad de expresión. Por un lado, lo que tiene que ver con la prohibición de la censura previa, y por otro lado, lo que tiene que ver con las responsabilidades ulteriores. Estos aspectos son importantísimos. Lo que dice el inciso es que el ejercicio del derecho previsto en el inciso 1 no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público y la salud o la moral pública. Acá hay dos aspectos importantes. Por un lado, el ejercicio de la libertad de expresión, no hay posibilidad de que haya instancias donde haya restricciones o prohibiciones ante la publicación previa a la publicación de una información. En todo caso, lo que marca el artículo y el sentido de este principio es que en todo caso, posterior a la publicación, si hay alguna afectación, alguna vulneración o se comete algún tipo de delito en esa información, en esa publicación, en todo caso se corresponderá con alguna acción posterior a la publicación.